La Guerra Fría fue un período de intensa rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta la disolución de la Unión Soviética, en 1991. A diferencia de las guerras tradicionales, se caracterizó por la tensión política y militar sin enfrentamientos directos a gran escala. En cambio, implicó guerras por delegación, espionaje, propaganda y competencias económicas y tecnológicas. En el corazón de la Guerra Fría estaba la profunda división ideológica entre el capitalismo y el comunismo. El capitalismo, tal como lo practicaban los Estados Unidos, enfatizaba los mercados libres, la propiedad privada y el gobierno democrático. En contraste, la Unión Soviética promovía una ideología comunista basada en las ideas de Karl Marx y Vladimir Lenin. El comunismo pretendía crear una sociedad sin clases donde los medios de producción fueran propiedad colectiva. Ambas superpotencias utilizaron la propaganda para promover su forma de vida y desacreditar a la otra. A menudo se presionaba a las naciones para que se alinearan con un bloque u otro, lo que condujo a la formación de alianzas como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Los orígenes de la Guerra Fría se remontan a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a la victoria, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a surgir. Una de las primeras señales del conflicto inminente fue el desacuerdo sobre el futuro de Europa del Este. La Unión Soviética buscó establecer una zona de amortiguamiento de gobiernos amigos para evitar futuras invasiones. Esto llevó al establecimiento de regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, lo que alarmó a los Estados Unidos. La división de Alemania también se convirtió en un importante punto de discordia, simbolizando la creciente brecha entre Oriente y Occidente. Estos objetivos en conflicto prepararon el escenario para la Guerra Fría, ya que ambas superpotencias comenzaron a verse mutuamente con creciente sospecha y hostilidad. Winston Churchill declaró en 1946 que un telón de acero había descendido sobre Europa, simbolizando la división entre las democracias occidentales y los estados comunistas del Este. El telón de acero era más que una división simbólica, era una barrera física e ideológica. En el Este, los países bajo la influencia soviética estaban sujetos al estricto control de los gobiernos comunistas. Los viajes y la comunicación entre el Este y el Oeste estaban severamente restringidos. En Europa occidental, los gobiernos democráticos y las economías de mercado florecieron con el apoyo de los Estados Unidos. El Plan Marshall ayudó a reconstruir las economías devastadas por la guerra y a fomentar la estabilidad política. El bloqueo de Berlín y el puente aéreo de 1948 a 1949 ilustraron la división de Europa. El telón de acero siguió siendo un símbolo potente de la Guerra Fría durante toda su duración. Uno de los rasgos más definitorios de la Guerra Fría fue la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias invirtieron fuertemente en el desarrollo y almacenamiento de armas nucleares, lo que llevó a un estado de destrucción mutua asegurada, o MAD. La carrera armamentista comenzó en serio a finales de la década de 1940, cuando la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica. Estados Unidos respondió desarrollando la bomba de hidrógeno. La crisis de los misiles cubanos de 1962 llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La carrera armamentista también se extendió a las armas convencionales y a la tecnología militar. A pesar de la amenaza de una guerra nuclear, la doctrina de la MAD posiblemente impidió un conflicto directo entre las superpotencias. Este inestable equilibrio no hizo mucho para aliviar los temores de las personas que vivían bajo la sombra constante de la aniquilación nuclear. La crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962 fue uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría, llevando al mundo peligrosamente cerca de una guerra nuclear. La crisis comenzó cuando aviones de reconocimiento estadounidenses descubrieron instalaciones de misiles balísticos soviéticos en construcción en Cuba. El presidente John F. Kennedy respondió imponiendo un bloqueo naval alrededor de Cuba. Finalmente, se llegó a un acuerdo para desactivar la situación. La Unión Soviética accedió a desmantelar los emplazamientos de misiles. La resolución de la crisis de los misiles cubanos marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría. El muro de Berlín, erigido en 1961,
se convirtió en uno de los símbolos más perdurables de la Guerra Fría. Esta barrera de hormigón dividió física e ideológicamente la ciudad de Berlín en este y oeste, separando familias, amigos y una nación. El muro fue construido por Alemania Oriental para evitar que sus ciudadanos huyeran a Berlín Occidental, democrática y económicamente próspera. La vida en Berlín se vio drásticamente alterada por el muro. Las familias fueron separadas y las personas se vieron privadas de sus trabajos, escuelas y comunidades. El muro estaba fuertemente custodiado, con torres de vigilancia, alambre de espino y soldados armados con instrucciones de disparar a cualquiera que intentara escapar. A pesar de estos peligros, muchos seguían intentando cruzar, y algunos pagaron con su vida. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Simbolizó el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este y el triunfo de los ideales democráticos. La carrera espacial fue otro aspecto crucial de la Guerra Fría, que reflejaba la competencia tecnológica e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial comenzó con el lanzamiento por parte de la Unión Soviética del Sputnik 1 en 1957, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. Este logro conmocionó al mundo y demostró la capacidad avanzada de la Unión Soviética en materia de cohetería. En respuesta, Estados Unidos aceleró su programa espacial, lo que llevó a la creación de la NASA en 1958. La competencia alcanzó nuevas cotas con el éxito de la Unión Soviética al enviar al primer humano, Yuri Gagarin, al espacio en 1961. Estados Unidos logró su objetivo con la misión Apolo 11 en 1969, cuando los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. La carrera espacial tuvo implicaciones que iban mucho más allá del orgullo nacional. Estimuló los avances en ciencia y tecnología, muchos de los cuales han tenido beneficios duraderos para la sociedad. El legado de la carrera espacial perdura en la exploración espacial en curso y en la búsqueda continua de conocimiento y descubrimiento. El espionaje desempeñó un papel crucial en la Guerra Fría, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética trataron de reunir información sobre las capacidades e intenciones del otro. La época estuvo marcada por un oscuro mundo de espías, operaciones encubiertas y agencias de inteligencia como la CIA y la KGB. Las guerras de inteligencia se vieron impulsadas por la necesidad de información en una época de riesgo nuclear y competencia tecnológica. Ambas superpotencias desplegaron espías para infiltrarse en los sectores gubernamental, militar e industrial. Estos agentes participaban en actividades que iban desde el robo de secretos y el reclutamiento de informadores hasta la realización de sabotajes y campañas de desinformación. Uno de los casos de espionaje más famosos de la Guerra Fría fue el del avión espía estadounidense U-2. En 1960, un U-2 pilotado por Francis Gary Powers fue derribado sobre territorio soviético. El incidente puso de manifiesto el alcance de la vigilancia estadounidense y provocó una importante crisis diplomática. Powers fue capturado y posteriormente intercambiado por un espía soviético en un dramático intercambio de prisioneros. La Guerra Fría también vio el auge de los agentes dobles y los desertores. El espionaje se extendió más allá del espionaje tradicional para incluir la inteligencia tecnológica y económica. La Guerra Fría se caracterizó por numerosas guerras por delegación, en las que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a bandos opuestos. Una de las primeras y más significativas fue la Guerra de Corea, de 1950 a 1953. La guerra comenzó cuando las fuerzas norcoreanas invadieron el sur, provocando una respuesta de las Naciones Unidas. Otra importante guerra por delegación fue la Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975. Finalmente, Estados Unidos se retiró y Vietnam del Sur cayó en manos de las fuerzas comunistas. La Guerra Fría también influyó en la Guerra Soviético-Afgana de 1979 a 1989. La Guerra Fría ha dejado una huella imborrable en el mundo, dando forma a las relaciones internacionales, las estructuras políticas y las normas sociales. Su legado es evidente en el panorama geopolítico. El desarrollo de estrategias militares
y la continua influencia de las superpotencias. La OTAN, formada originalmente como defensa colectiva contra la agresión soviética, sigue siendo una alianza militar clave.